amigos ciberescuchas de la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas? Como todos los jueves de 7 a 8 de la noche, tenemos el gusto de acompañar al doctor José Antonio Arquiahuat Sánchez, a quien saludamos hasta el vecino estado de Tlaxcala, que como siempre todos los jueves tiene invitados de lujo y que nos enseñarán en esta ocasión temas de contabilidad. Adelante, mi Toño. Hola, ¿qué tal, Victoriano? Allá hasta Puebla, en Reflejando Realidades. Pues sí, como bien lo dices, en la cápsula del día de hoy, jueves 16 de febrero, pues tenemos un invitado que, aparte de honrarnos con su amistad, pues hoy nos va a honrar con el conocimiento en materia fiscal. Él es nuestro amigo, el contador público Julio Alfonso Aguilar Juárez. Él es socio de fiscal en Aragos Consultores SC y también presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Puebla. Julio, nuestro invitado, está certificado y egresado del posgrado en contribuciones e impuestos federales en la Universidad Iberoamericana Puebla. También ha tenido diversas formaciones en la Universidad Panamericana, en la licenciatura también en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y cuenta con más de 23 años de experiencia en asesoría fiscal. Actualmente es presidente de la Comisión Fiscal y consejero de Coparmex Puebla. Y pues bueno, también tuvimos el honor de conocerlo en Grupo BNI de Empresarios aquí en Tlaxcala, y por eso el atrevimiento y la confianza de invitarlo a que hoy el contador Julio pues nos pueda compartir ese tema de suma importancia que es el de materia fiscal, ¿no? Y todos hablamos y todos escuchamos, en ocasiones nos espantamos, a lo mejor anticipadamente, y algunos con razón, otros sin razón, pero qué más que mejor el especialista nos vaya dando un panorama de lo que fue la reforma fiscal, las partes más importantes, más sensibles para todo contribuyente. Independientemente de la abogacía, pues ahora también los contadores tienen que estudiar un poco más la parte legal y la parte de los encuadramientos jurídicos, y los abogados pues también debemos empaparnos ahora más si queremos por lo menos asesorar en materia fiscal, pero siempre la especialidad pues va por encima de todo, y por eso el día de hoy agradezco que hayas aceptado la invitación, Julio, no solamente por la amistad, sino también por el conocimiento que te reconocemos y que también el día de hoy queremos que compartas con nuestro público de la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas. Bienvenido. Muchas gracias, Toño. Gracias, Victoriano, por la presentación y por el espacio para poder compartir estos temas fiscales que efectivamente, como lo señalas, pues son de suma importancia, ¿no? Ya lo dice el dicho que hay dos cosas de las que nadie va a escapar, de la muerte y pagar impuestos, ¿no? Así es. Y bueno, el título para esta sesión nos habla de la expectativa fiscal para 2023 cuando no tenemos una reforma fiscal para 2023. Y de una vez, vaticinando un poco el futuro, les comento que no va a haber una reforma fiscal, es muy poco probable para el 2024 y quizás a lo mejor 25, 26 llegue a haber más, ¿no? Los temas políticos, ustedes también saben que pues son los que van dictando también la parte fiscal. En este caso, en el 2023, un año atípico, usualmente siempre tenemos una reforma fiscal, cambios, algunas modificaciones que la autoridad percibe para poder pues incrementar la base de recaudación, no necesariamente o no siempre también la base de contribuyentes, sino más la de recaudación. En este año en donde no hay una reforma fiscal, destacan dos cosas, una positiva y una negativa. La positiva es que le estamos dando certeza al mundo, dándole una perspectiva donde somos estables fiscalmente hablando en el país, y esto es una buena señal hacia el extranjero que quiere invertir, porque sabe que no va en un país en donde un día es una regla, al otro día es una totalmente distinta, y así sucesivamente le das una seguridad al inversionista. Por otro lado, pues sí, nos dicta un poco de temor, ¿no? Es como cuando te regañaban y te regañaban los papás sin hablar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Dónde quedó mal, no? No. Aquí, precisamente, pues nos dejan de hablar o de dictar alguna señal de algo que estén cambiando. Y es muy sencilla la respuesta. La respuesta es que la base para toda la
el cumplimiento fiscal ya lo dictó en los últimos 2 o 3 años. Ahí es a donde se centraron en una planeación y una estrategia fiscal a nivel federal de dictar las líneas del juego. Las reglas del juego están puestas desde los últimos 2 o 3 años y son muy puntuales. Las fueron puliendo y una vez pulidas dijeron, ok, ya están las reglas del juego, ahora vamos a revisar el juego. Y es ahí a donde se vuelve sensible e importante este año. Este año pues nos vaticina un año de fiscalización, un año de recaudación vía fiscalización, ¿no? Y lo vimos en días pasados en donde el SAT ya manifestó, publicó su plan maestro de fiscalización y recaudación. Aquí ser enfáticos en que son las dos cosas en conjunto. No nada más te voy a revisar, ya de una vez dictaminé que voy a ir a recaudar. Y bueno, es justamente la estrategia que viene para este 2023, en donde en los últimos 2, 3 semanas, varios contribuyentes de los cuales tengo conocimiento han iniciado con procesos de verificación, ya sea revisiones de gabinete, visitas domiciliarias. ¿Por qué? Porque tenemos un año que tiene que cumplir con el presupuesto del ejercicio. Y es ahí a donde podemos ir visualizando cuál es la idea de la autoridad, hacia dónde va a dirigir las fuerzas. Tenemos un crecimiento estimado en ley de ingresos de aproximadamente un 15% el incremento en la recaudación de ISR. Y la pregunta aquí es, ¿cómo voy a crecer un 15% la recaudación cuando mi expectativa de crecimiento económico en la misma ley de ingresos es del 2.1? No hay un punto equiparable o comparable para decir, oye, ¿cómo lo vas a hacer? Y no hay otra más que recaudación. El vigilar el adecuado cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los contribuyentes, y es justamente lo que señala el plan maestro que nos compartió la autoridad. Ya nos fue señalando cuáles serán pues aquellos actos que va a estar buscando combatir, ¿no? Y 2 o 3 de los puntos más importantes van a ser todas aquellas compañías que tienen EFOS, aquellas compañías que facturan operaciones simuladas, aquellas que tienen todavía procesos de outsourcing, que sabemos que ya está prohibido. Hubo una reforma importante, probablemente de las más importantes a nivel laboral, en donde precisamente desaparece la subcontratación, ¿no? Y no obstante, la autoridad está manifestando que todavía hay entidades que lo están haciendo. Otros aspectos que va a estar cubriendo este plan maestro que nos da la pauta del 23, bueno, son devoluciones de IVA. Sigue considerando que existen devoluciones que no son procedentes. El tema de aplicación indebida de saldos a favor, cadenas de suministro en hidrocarburos, reestructuras corporativas, pagos al extranjero, también es un tema que va a estar siendo parte de la fiscalización del 2023. Y bueno, no hay mejor receta que si ya sabemos cuál va a ser el camino de la autoridad, es por dónde tenemos que caminar. ¿Y por dónde tenemos que caminar? Valuaciones, valoraciones, autoanálisis de nosotros mismos como contribuyentes, de que realmente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales de manera adecuada. Esa vieja idea que existía en el pasado de, bueno, que lo vea el contador y ya él se encarga de resolverlo. No, hoy en día sí quiero invitar a todos los empresarios a que nos hagamos responsables de esa parte. Y no me refiero a que todos los empresarios se vuelvan expertos en materia fiscal, pero sí debemos dejar en el tintero el estar preguntando a nuestro equipo de contabilidad, oye, ya presentamos declaraciones, ¿cómo van nuestros pagos? ¿Tenemos bien nuestra opinión de cumplimiento? Debe haber hoy en día sí una supervisión más estrecha por parte de los empresarios hacia los equipos de contabilidad, al asesor que tengamos a la mano y que nos esté apoyando, para que vayamos vigilando que el adecuado cumplimiento sea bueno, sea eficiente. Estas malas prácticas que existían en el pasado de no te preocupes, lo declaramos diferente y lo corregimos después. No, hoy el fisco se entera todo lo que hacemos en el segundo posterior a la que hacemos, ¿no? Cada vez que existe un pago de nóminas, la autoridad ya sabe perfectamente a quién le pagaste, cuánto impuesto le retuviste y por qué. De ahí que el proceso de fiscalización, si ya sabemos que va a existir, hoy en día va a ser sumamente apegado a la materia digital.
¿no? Ya nuestro contador no debe ser simplemente aquel que carga y abona y registra cómo está el banco, ¿no? No, también ya debe tener un buen conocimiento tecnológico, pues para estar verificando que todo lo que ve el SAT de nosotros, porque el SAT tiene una radiografía clara de nosotros con un clic, sea lo adecuado, acorde con nuestra propia actividad. De ahí la importancia de siempre estar vigilando nuestro cumplimiento, qué es lo que ve de nosotros el SAT y estar pues vigilando que estemos cumpliendo cabalmente con todas las obligaciones. Esto nos dejará pues una manera de actuar apegándonos como empresarios al crecimiento de nuestra empresa, al desarrollo y fortalecimiento de los grupos y no preocuparnos por dolores de cabeza cuando venga una revisión, un cuestionamiento, una carta de invitación. Las cartas de invitación en años anteriores han sido elementos clave para la autoridad y que debemos aprovechar como contribuyentes. Es una oportunidad que nos da la autoridad de manera amigable. Ven, te invito a mi casa, para que me platiques y nos preguntan ellos las dudas que pueden tener de nuestra operación. En estos procesos no existe un acto de fiscalización como tal y aunque todavía existen quien te diga no vayas a una carta de invitación, no es una obligación, la verdad es que desde una perspectiva de cumplimiento sí hay que ir porque nos va a dar la pauta para entender qué ve el fisco de mí, qué puede estar observando y tenemos nosotros la oportunidad de explicarlo si fuera una situación que simplemente es nuestra operación, o bien, si hay alguna omisión, corregirla y enmendarla sin un costo como una multa que nos pudiera llegar a duplicar incluso una contribución omitida. Este es el tipo de cosas que tenemos que estar vigilando. Y bueno, la forma de la autoridad hoy en día de doblarnos la manita y meternos presión, pues son la cancelación o suspensión temporal de sellos digitales. Que simplemente si yo no atiendo una carta de invitación, muy probablemente es altamente probable que va a llegar una revisión directa y no atendemos adecuadamente esta revisión directa, pues ¿qué va a suceder? Que simplemente el SAT nos va a cerrar la puerta bloqueándonos, suspendiendo temporalmente nuestros sellos y esto puede pues realmente acabar con una empresa, ¿no? Si tú a una empresa de repente le dices, no, ya no vas a poder facturar, bueno, pues le estás quitando la parte vital de ella, ¿no? Toda empresa subsiste por sus flujos y si no existe una facturación no va a haber flujos. Y de ahí el proceso de recuperar y volver a obtener una recuperación de tus certificados de sellos digitales, pues esto te puede llevar días, semanas, incluso hasta meses, cuando no tenemos un cumplimiento adecuado. Si no sé exactamente qué me están preguntando, no tengo el conocimiento de mis números, pues nos deja vulnerables ante una autoridad. Y es ahí a donde insisto en esta parte de sensibilizar al empresariado, porque debemos ser responsables también pues, de este adecuado cumplimiento, ¿no? De no ser un experto, pero sí tener conocimientos básicos para podernos defender ante una autoridad, ¿no? El hecho de no conocer la ley, pues no nos exime de tener que cumplirla. Y sí es importante el tener conocimientos básicos para poder atender y que no exista de cierta forma también un exceso de autoridad en donde de manera probablemente por falta de conocimiento sea más agresiva de lo que tiene que ser. Y nosotros sabemos qué tenemos para defendernos, el conocimiento nos va a hacer llevar un proceso de fiscalización mucho más adecuado con la autoridad. Y aquí es en donde también entra la PRODECON. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente hoy en día sigue siendo un elemento clave cuando ya realmente estás en un proceso de confrontación con la autoridad, cuando ya no existe esa comunicación con la autoridad y podemos sentirnos vulnerables ante a lo mejor algún mal acto por parte de la autoridad, bueno, siempre tendremos a la PRODECON, bueno, al menos hasta ahora, ha habido por ahí algunos 2, 3 comentarios que van también en contra de PRODECON por parte de la autoridad queriendo eliminarla, pero hoy en día existe y es un elemento que pues está a la mano de cualquier contribuyente, no importa si eres chico, grande o mediano, te puede dar elementos de apoyo para defendernos ante una autoridad. La PRODECON, en términos generales, la podemos utilizar para una queja cuando existe algún acto por parte de la autoridad en los cuales estamos en desacuerdo porque consideramos que está transgrediendo nuestros derechos, bueno, podemos presentar una queja por un acto de la autoridad. Otra es el acuerdo conclusivo,
el acuerdo conclusivo que tuvo reforma, en donde hoy en día ya nada más puede existir por un año. Bueno, este acuerdo conclusivo lo que nos da la pauta es el poder tener un intermediario en el proceso de fiscalización, en donde la PRODECON se vuelve un tercero observador, no tiene una injerencia directa o pueda influir de manera coercitiva o presionando a la autoridad, pero sí se vuelve un tercero, que bueno, eso le da un poco más de flexibilidad al proceso de fiscalización, al menos sensibiliza a la autoridad en el proceso y nos puede llevar a muy buen término para desvirtuar algún tipo de observación. Y bueno, en el caso de ser el primer acuerdo conclusivo, nos da la pauta para eliminar las multas, ¿no? Esos son elementos que este año en particular, 2023, ante la expectativa de un año de fiscalización muy intenso, debemos tener presente. La PRODECON en Puebla, por ejemplo, es una de las primeras a nivel nacional en cuanto al número de acuerdos conclusivos que lleva en el año. En el proceso de asistencia, la verdad es que es muy bueno y siempre debemos tenerlo ahí presente, ¿no? Puede ser un buen elemento para ayudarnos. Los otros dos aspectos en los que cubre la PRODECON ya son en temas, por ejemplo, de un litigio, cuando el litigio es por una cantidad pequeña, ellos mismos te pueden llevar el litigio y eso pues nos puede ahorrar muchos costos a los contribuyentes. Y finalmente el tema de consultas específicas, ¿no? Tengo duda de, no sé, por ejemplo, una de las más frecuentes en este año fue el qué va a pasar con todos los trabajadores que tienen el salario mínimo. ¿Debo retenerles o no debo retenerles impuesto? Con el crecimiento que tuvo en el 2023 el salario mínimo, pues ya nos llevaba a niveles en donde tendría que estar causando un impuesto. Y derivó esto en la duda de los contribuyentes, de los patrones, de, oye, ¿debo o no debo retener el impuesto? Ya incluso la PRODECON ya emitió un comunicado al respecto diciendo en 2023, si tú recibes un salario mínimo, tú como patrón pagas un salario mínimo nada más, no debe existir una retención. Entonces, este es otro de los supuestos en donde la PRODECON puede servirnos y podemos tener muy a la mano para poder cruzar el 2023 de la mejor manera. Insisto, ante un ejercicio fiscal sin una reforma fiscal, lo que viene es estudiemos las reformas fiscales del 22, las del 21, nos dan la pauta de qué tenemos que cuidar y de ahí hacer nuestra evaluación será nuestra mejor medicina y nuestra mejor vacuna para enfrentar el año. Recordemos aquí que no hay que temer, simplemente hay que conocer, hay que estudiar lo que hacemos, lo que tenemos y en esa medida pues vamos a poder solventar cualquier acto por parte de la autoridad, no caer en la presión de la propia autoridad, en algún desconocimiento que nos haga pues, violar alguna disposición y con eso tendremos que cruzar un 2023 bastante tranquilo, no con tantos sustos como podría pensarse. Esa es la expectativa hoy en día para el 2023, un año interesante, un año sin reforma que tendremos que ir pues sorteando paso a paso. Hoy en día sabemos que una de los actos, en lo menos en estas primeras 3-4 semanas del año, en donde se está enfocando la autoridad a manera de personal, está enfocándose en cuanto a cumplimiento en temas de importación y exportación. Por ahí siente la autoridad que también existe un área vulnerable, así lo pone en el plan maestro, y efectivamente son de las cosas que está cuestionando el cómo estamos pagando los impuestos en importaciones. La otra es en materia de IVA. El IVA va a ser un punto clave para el proceso de fiscalización porque son cosas que puede revisar en cuestión de segundos con toda la información digital que tiene. Y bueno, esto al cruzarlo contra cada contribuyente, pues les da la pauta para hacer cuestionamientos importantes. Recordemos que ya todo este proceso de fiscalización digital pues, está muy ligada a controles y a vivir bajo el robot. El robot es el que está haciendo análisis, como si fuera un asegurador, análisis de riesgo, en donde va midiendo nuestro comportamiento como contribuyente. Si como contribuyente empezamos a tener picos, inmediatamente será un factor para involucrarnos en un proceso de revisión, ¿no? Y estos brincos no necesariamente corresponden a alguna estrategia agresiva o algún acto de descuido por parte del contribuyente por un incumplimiento, sino pues, puede ser nuestra propia operación. Simplemente tenía quizás
3 bodegas arrendadas que me daban una retención de impuestos a enterar, y si cierro una, pues de repente mi estadística en el impuesto retenido se verá afectada. Y como consecuencia, pues el robot lo que va a marcar es: tienes una variación, es un riesgo, y sobre estas bases pues nos van a estar cuestionando en un proceso de fiscalización. En esta medida de los procesos de fiscalización y las tasas de impuesto, bueno, recientemente la autoridad nos acaba de publicar las tasas efectivas de grandes contribuyentes, en donde ellos ya determinaron: a ver, tú como grande contribuyente, por poner un ejemplo, en cuanto a desechos no peligrosos y servicios de remediación de zonas dañadas, pues deben dar tu tasa efectiva en el 3.66. Y si a lo mejor soy muy eficiente y muy bueno y mi tasa efectiva es menor a eso, te puede volver de riesgo para los ojos de la autoridad y volvernos susceptibles de una revisión. Entonces, tenemos muchos elementos de donde se hace llegar de información la autoridad para poder hacer evaluaciones y determinar sobre qué contribuyente se va a ir. Y ya no solo se va sobre los grandes, ¿no? Antes existía el rumor de pasillo, la leyenda urbana de que todo crédito abajo de cierta cantidad no era de interés para la autoridad. Hoy en día, si sabe que es fácil, entra en estrategias en donde hace verificaciones masivas. Oye, para mí existe la duda de todas los que están reteniendo, no sé, ISR por servicios profesionales. Ok, entonces de repente empieza a mandar cartas con diferencias o cartas con observación o requerimientos de manera masiva, y esto lo hace la autoridad, pues alguno de todos esos va a caer. Y lo malo aquí es que, por ejemplo, llega a haber contribuyentes que dicen: oye, me está detectando una diferencia de 1,000 pesos. Yo sé que estoy bien, pero no quiero entrar en discusión y por temor pago 1,000 pesos. Si duplicamos o multiplicamos o hacemos esto un número exponente, pues pueden ser 500 pesos, 300 pesos que la autoridad simplemente en un proceso de fiscalización masiva o de invitación masiva, pues empieza a recaudar con la mano en la cintura, ¿no? Y esto pues es lo que los ha llevado a tener una recaudación sumamente alta, ¿no? Hoy en día la autoridad está gastando 28 centavos por cada 100 pesos que recupera, ¿no? Se recuperan 140.5 pesos por cada peso invertido en fiscalización. Entonces, esto nos da la pauta del grado de eficiencia que tiene el SAT hoy en día para recaudar. Son números altísimos. Antes se gastaba 1 peso y recuperaba 3. Bueno, hoy en día son 140.5 centavos. O sea, es muchísimo lo que recauda con muy poco que invierte. ¿Por qué? Porque tiene toda la información necesaria pues para estar preguntando y cuestionando y haciendo esas preguntas que pueden dolerle al contribuyente. E insisto, la forma en que podemos estar tranquilos de estos actos es si nosotros estamos haciendo estas verificaciones internas, el estar revisando que nuestro cumplimiento sea adecuado. Eso es hoy en día lo que nos espera en un 2023 lleno de fiscalización. Acérquense a las cámaras, acérquense a Prodecon ante cualquier acto. Lo ideal es siempre atenderlos de la mejor manera desde el principio, porque ustedes lo saben bien, incluso en los temas de un litigio, no es lo mismo iniciar un proceso de defensa desde el inicio que cuando un abogado empieza el proceso ya avanzado y se vuelve más complicado el tema. En la materia fiscal es exactamente lo mismo. Si llevamos un adecuado proceso de fiscalización ante un acto de la autoridad desde un comienzo, nos vamos a quitar muchos dolores de cabeza y vamos a llegar a buen término. Esto es una parte clave para el 23, ¿no? Estar con el fiscalista a la mano, con el teléfono de la Prodecon a la mano y el contador, sobre todo, que estemos cuidando que esté haciendo pues lo mejor posible para cuidar el cumplimiento adecuado de las disposiciones. En términos generales, eso es lo que nos espera en un 2023. Y aquí, después de estos minutos de estar platicando, no sé si ustedes tengan alguna pregunta, duda que quisieran que platiquemos adicional o ahondemos un poco más. Toño, Victoriano. Sí, Victoriano. Bien, Julio, primero los saludos, si me permites. Cristina Sánchez, Isabel Díaz, Héctor Moreno, Liz Pérez Herrera, muy interesante el tema, excelente ponente, felicidades a la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, y yo también felicito
a la rectora de la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, la maestra Ivonne Leiva, porque siempre está pendiente de, pues obviamente no solamente en el tema jurídico, hemos tenido aquí psicólogos, hemos tenido médicos y ahora tenemos a un contador que, bueno, creo que parafraseando un poco a Julio cuando decía que hay dos cosas en la vida de las cuales no nos vamos a salvar, una es pagar impuestos y la otra es la muerte. ¿Qué tenemos que hacer, mi querido Julio, para quitar un poquito en el tema académico, un poquito en el tema de, pues, psicológico inclusive, para que de una vez por todas entendamos que los contadores no tenemos que irlos a ver hasta que tengamos un problema como a los médicos, que es mejor prevenir ahora que se habla de tantas reformas políticas, electorales y por supuesto fiscales? ¿Y qué tenemos que hacer para quitar ese pensamiento de que una vez que entramos al medio de la fiscalización, al medio de lo que es la recaudación, al medio de lo que es la cuestión tributaria, pues no estemos pensando en cómo vamos a burlar a la autoridad para aquella famosa deducción de impuestos? ¿Qué se puede hoy en día y qué no se puede deducir? Y sobre todo para aquellos medianos y pequeños empresarios que hoy en día están emergiendo, así como del tema de hace 6 años aproximadamente, recuerdo yo, ante este problema económico que vimos en todo el mundo, no solamente en nuestro país, pues este famoso emprendimiento, ¿no? Que cuando tú escuchas a alguien, dices, bueno, siempre ha existido el emprendimiento en nuestro país, simplemente que ahora le pusieron un nombre muy bonito, muy rebuscado, y ahora todo el mundo se siente emprendedor. Pero ¿qué hay que hacer para buscar al contador desde el inicio? Cuando iniciamos, a lo mejor, mi querido Julio, un puesto de semitas, vaya. Pues mira, lo ideal es ahí sí acercarse a un contador desde el principio. ¿Por qué? Porque las bases, ya no solo de los impuestos, sino del propio crecimiento como empresa, son tus números. Si tú hoy en día no conoces tus números, no vas a poder crecer como empresa. Entonces, incluso una tiendita de la esquina hoy en día va a necesitar un contador. Y, y vamos, contadores todavía, a pesar de que en algún momento se pensaba que íbamos a estar extintos porque todo iba a ser automatizado, creo que hoy en día nos volvimos un poco más necesarios que antes ante la complejidad en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y por eso es que sí, mi sugerencia siempre es buscar a un contador, de preferencia alguien de confianza, que tengamos el conocimiento, que ha llevado a otras personas, lleva a otras empresas y sabemos que lleva un adecuado cumplimiento, que tiene un buen perfil, que está capacitado, un contador público certificado, un CPC que está avalado por el Colegio de Contadores, pues te va a dar el respaldo de que tienes a un profesionista que está capacitado y se mantiene a la vanguardia de todo lo que se va moviendo, ¿no? Entonces, sí tenerlo desde el principio. Si empezamos bien un proyecto, si desde un principio tiene una buena contabilidad y en consecuencia un buen cumplimiento fiscal, créeme que con eso vamos a descansar muchísimo. En cuanto a todo el tema de deducibilidad, recordemos que hay ciertos elementos clave que no podemos dejar fuera. Uno debe ser estrictamente indispensable para aquello que hacemos y este es uno de los más pues vamos a decirle, subjetivos por parte de la autoridad en un acto de fiscalización, porque me ha tocado ver casos en donde dice, oye, yo soy una empresa que me dedico a vender dulces y resulta que contraté 2, 3 espectaculares para promocionar mis dulces y me cuestionan que sea estrictamente indispensable para mi proyecto, para mi actividad. Bueno, ¿no? En este caso en particular, era evidente que era estrictamente indispensable. Si yo no promociono mi producto, no lo puedo vender. Pero ese tipo de cosas que va a estar cuestionando la autoridad. Entonces, siempre cuidar el estrictamente indispensable. El recabar nuestro comprobante fiscal, nuestro CFDI, nuestro archivo electrónico, no hay lugar a duda. Y en la medida de que el gasto sea arriba de 2,000 pesos, siempre que sea con cheque de transferencia o tarjeta para obtener el cumplimiento en esas disposiciones, al menos en la parte más fundamental. Y una vez teniendo esto, bueno, tenemos muy buena parte del camino andado. Siempre quedándonos con 2 ideas importantes. Sí o sí tenemos que pagar impuestos. Es una obligación constitucional. Tenemos que hacerlo. Sé que nuestro país, desde mi perspectiva,
tiene un reto importante en materia de cultura tributaria. Deberíamos en todas las universidades y en todas las carreras promover por lo menos una charla, ya a lo mejor si quieres, no una materia de un semestre, pero el médico, el odontólogo, el arquitecto, el ingeniero, todos deberían tener una breve noción de lo que son los impuestos, de que tenemos que cumplir con esta obligación, del riesgo que tenemos en no cumplirlo, porque puede acabar con empresas familiares en un santiamén. Entonces, debemos ser conscientes de todos estos estudiantes y recién egresados de que existen los impuestos. Eso es parte de fomentar una cultura tributaria, ¿no? Eso es importante. Adelante. Pues ahí tienes un reto más, mi querido Toño, al igual que la rectora, invitar a Julio para que imparta esa charla en las carreras que ofrece la Universidad Nueva en Ciencias Jurídicas, porque sí, al final todo el mundo dice, quiero titularme, quiero tener una oportunidad, quiero tener un trabajo, quiero tener coche, casa, pasear, pero nadie dice, quiero pagar impuestos. Sí, ¿no? Y es que es real, o sea, vamos a ponerlo en un comentario crudo, pero 3 meses, 4 de tu sueldo del próximo año al recién egresado, ¿qué creen? Se van a ir al fisco, ¿no? Entonces, estás trabajando más para ellos. Adelante, Toño. No, sí, es súper interesante lo que nos comparte Julio, porque en la expectativa, pues, de muchos que, pues, realmente teníamos una actividad de pequeño contribuyente, pues pensábamos que éramos inalcanzables y que, pues, el fisco siempre iba sobre esos grandes empresas y contribuyentes, pero como bien has dicho también, la tecnología, los avances tecnológicos y el control de todos los contribuyentes, pues le ha dado una amplitud de captación al SAT y por eso no solamente los grandes contribuyentes, sino como bien dices, pequeños empresarios que tengan 2 o más trabajadores, pues bueno, tienen que estar ahora más pendientes de su contabilidad, pero también quisiera tocar un punto en tu experiencia, Julio, que en ocasiones pues uno contrata a un contador para que lleve toda esa parte de la empresa, pequeña empresa, y pues uno confía, ¿no? Así como en el abogado, ¿no? Que deja un asunto, pues uno confía que las cosas se están haciendo bien. Pero si tú tuvieras que dar 3 tips, 3 o puede ser 4 o 5, no sé, pero con 3 tips para la gente que estamos en la parte de esa confianza hacia los contadores, ¿qué es lo que yo tendría que revisarle como contribuyente, por ejemplo, con actividad profesional o el pequeño empresario que tiene 2 trabajadores o 3? ¿Cuál sería lo que yo tendría que checar con mi contador para verificar que por lo menos estamos en la parte de la línea correcta? Porque al igual que el médico, que el abogado, pues en ocasiones los contadores con el lenguaje jurídico, el lenguaje contable, el lenguaje especializado, pues realmente nos dicen, pues así va, ¿no? Y realmente nosotros nos quedamos, bueno, pues hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que sacar una constancia, X cosa, pero ¿cuáles serían 3 o 4 tips donde dice, bueno, ¿qué es lo que se debe checar? Ya dijiste hace rato lo más primordial, ¿no? De la parte de las compras de 2,000 pesos hacia adelante, ¿no? Esa parte, pues con transferencia. Pero nosotros como contribuyentes, que es mucho público, nos está ahorita, le va a pedir al Victoriano que nos dan las preguntas, tenemos preguntas, pero antes de las preguntas, ¿cuáles serían esos 3 tips o 3 cuestiones que yo me debo sentar con mi contador y verificar que vamos en orden? Muy bien, es una gran pregunta. Y porque sí, efectivamente hay cosas que son básicas que deberíamos hacer como empresarios en relación con nuestros contribuyentes. Y me voy por la primera. La primera es todo aquel patrón, empresario, emprendedor, debería de frecuentemente, a lo mejor una vez que al mes, buscar algún tipo de blog, algún podcast, algún noticiero que tenga algunos conocimientos económicos y fiscales, que suele haber muchos en donde están, o incluso algún artículo para por lo menos ir leyendo y teniendo una idea de qué son los impuestos, ¿no? Por dónde se está moviendo el fisco. Y eso solo es para tener una idea general, insisto, solo es tener una idea. Para que no nos digan como el mecánico, ¿no? Que llega así, se le descompuso la chafaldrana. No, a ver, aquí no. Por lo menos debemos saber que existe el ISR, el IVA, ¿no? Son cosas básicas que debería saber cualquier empresario.
que tenemos cuotas sobre patronales que pagará el Seguro Social, ese tipo de cosas a las que voy a hacer, por lo menos saber dónde estoy parado. Y ahí voy con los otros 2 puntos. El segundo es, primero revisar con nuestro contador, a ver, quiero ver mi constancia de situación fiscal. Y muy puntual, constancia de situación fiscal. ¿Por qué? Porque en esa va a decir todas las obligaciones que yo tengo como contribuyente. Y nos podemos dar cuenta de qué es una anécdota. Durante muchos años fue síndico del contribuyente por parte de Coparmex, y en las reuniones de síndico nos contó en alguna ocasión el administrador de auditoría de un pobre fulanito, una persona que se dedicaba a vender cervezas en su bici. En su bici le puso una caja atrás, estas de refresco, y se ponía a vender cerveza. El joven era una persona pues muy ética, muy comprometida con su país, muy honorable, y dijo, me quiero dar de alta y pagar impuestos. Y buscó a un contador, se dio de alta, lo dieron de alta, y dijo, estoy contribuyendo con mi país. Años después, pues le llega una multa millonaria. Lo dieron de alta como productor de cervezas. Entonces, pues era una cantidad interminable de multas por obligaciones como productor de cerveza que no tenían ningún sentido para él. Si él hubiera visto en ese momento su constancia de situación fiscal, se hubiera percatado que le pusieron productor de cervezas y no simplemente un vendedor de mercancía, porque a lo mejor vendía también donas. Entonces, la constancia de situación fiscal es el documento en donde vamos a poder observar cuál es mi actividad, qué actividad tengo registrada ante la autoridad, cuáles son mis obligaciones e incluso las fechas de cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, esa sería mi segunda recomendación. Revisemos junto con nuestro contador cuál es nuestra constancia de situación fiscal. Y preguntémosle, oye, tengo dudas, ¿por qué dice aquí que voy a producir cervezas y yo no produzco cervezas? La tercera recomendación. Cada mes, nuestro contador o nuestro equipo de despacho contable debería estarnos entregando nuestra opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento se puede obtener en cuestión de minutos, segundos prácticamente en línea y todos los días. Con que me la den una vez al mes para saber que esa opinión de cumplimiento que emite el SAT y también emite el Seguro Social y el Infonavit te dice que estás al día en la presentación de tus declaraciones. Ojo, no nos podemos quedar solo con el mensaje de que estamos cumpliendo con la obligación, porque el que estar cumpliendo con la obligación no necesariamente quiere decir que estamos cumpliendo bien con la obligación, pero por lo menos ya tenemos una idea de que sí se está presentando. Entonces, ese es un documento que también nos avala para poder tener un cierto grado de revisión respecto de nuestro equipo de contabilidad, nuestro contador, aún teniendo un nulo conocimiento. Y es por eso que hacía esa mención de que incluso los estudiantes deberían, todos, tener una cierta materia, charla, para que por lo menos sepan que existe el ISR, el IVA, y puedan llegar a una constante situación fiscal y sepan, tengo ISR, tengo IVA, ok, sé cuál es mi actividad, pues más o menos debería saber qué obligaciones voy a tener, y con eso vamos a poder estar un poco más tranquilos. Y para cerrar el tema de los alumnos que deberían tener un conocimiento mínimo básico de impuestos, es porque en estas reuniones de síndicos, otra problemática que existía con la autoridad es que las personas que hacen defraudación en algún momento usaban a las madres solteras o mujeres con conocimientos muy limitados en cuanto a sin estudios, firma electrónica. Te pago 500 pesos y saca tu firma electrónica para que me ayudes a bla, bla, bla. O sea, alguna diálogo les aventaban para engañar y vendían la firma electrónica. Entonces, esa firma electrónica, que como todos lo sabemos o deberíamos saberlo, es como si fuera mi firma autógrafa. Con esa firma electrónica, muchos defraudadores iban y empezaban a facturar y a hacer mal uso de esa firma electrónica. Eso migró. ¿En qué momento migró? Cuando todo aquel universitario que está por titular, si va a tener su cédula profesional, debe tener ahora su firma electrónica.
Entonces, ¿qué es lo que hacían ahora estas personas que se encargaban de defraudar? Pues era acercarse a las orillas de las universidades y decirles, a ver, tú necesitas tu firma electrónica para sacar tu cédula. No te preocupes, yo te la saco, te cobro 100 pesos. Aquí ya ni siquiera les pagaban, ya hasta les podían cobrar. Te la saco por 50 pesos, no te preocupes, porque no hay citas alguna con choro, alguna mentira, y te envolvían. Y resulta que se agarraban, pues evidentemente, a todo aquel que no tenía conocimiento de nada. Y ahora lo hacían con los jóvenes. Y esto, bueno, pues se vuelve un problema porque al rato es una malversación, es una defraudación fiscal, que hoy en día es un delito fiscal. Un delito fiscal ya tiene pena corpórea, o sea, cárcel. Entonces vuelve vulnerables a los jóvenes. De ahí que también es importante que ellos tengan un conocimiento y es parte de una cultura tributaria. Otro aspecto también importante por el cual los jóvenes deben de conocerlo y también los papás es el típico, bueno, vamos a hacer eventos para la fiesta de fin de año del ciclo escolar, porque vienen las graduaciones. Y no se preocupen, soy un alma caritativa, pongo mi tarjeta de débito y todos depositen en efectivo ahí. Y pues resulta que te avientas 6 meses en donde 50, 60 personas te están depositando 1,000, 5,000, 10,000 pesos al mes, por poner un número, y tienes unas cantidades estratosféricas depositadas en tu cuenta. Y no solo el papá, puede ser luego de los jóvenes. ¿Y qué va a pasar? Pues que al rato, tac, 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 el SAT. A ver, tú tienes ingresos por 100, 200, 300,000 pesos y ¿qué crees? Me debes el 30%, más el IVA. Entonces, 46%. Bueno, ese tipo de situaciones tendríamos que advertirlas si tenemos ese conocimiento básico, esa cultura tributaria. Y con eso evitaríamos muchos dolores de cabeza. Entonces, sí hay una serie de temas, serie de aristas que hay que ir cubriendo y por eso es que me encanta participar en eventos como este, en donde lo que hacemos es difundir ese conocimiento que platicaba Victoriano. Esa es la parte importante, ¿no? Que la gente se quede con un pequeño mensaje, por lo menos que se vayan con la idea de no poner la tarjeta de débito para que les depositen todo lo de la fiesta de fin de curso, ¿no? Son de esas cosas importantes. Gracias, Victoriano. Ahí tenemos preguntas. Bueno, saludos a la maestra Ivonne Leiva. Creo que ya respondiste a la pregunta, pero la voy a leer. ¿Cómo darnos cuenta que la omisión o la acción de nuestros contadores es la correcta? Liz Pérez Herrera, muy interesante el tema, excelente ponente, felicidades a la Universidad Nova. Pablo S. Flores, saludos maestro. Rubén Castillo Ortiz, excelente ponente. José Mario Hernández, ¿cómo estás, José Mario? Muy interesante tema, excelente cápsula. Ana Iriam Zarza, muy buen tema, felicitaciones a la Universidad Nova por los ponentes que invita. Sandra Nan, saludos. Rafa Guarneros, estoy de acuerdo. Lucy Saldaña, excelente charla, saludos a todos. Ahora que dices esto, mi querido Julio, del tema de la tarjeta de débito, me he dado cuenta que en algunas tarjetas, y sobre todo en estas de débito, solamente te permiten depositar cada mes como cantidad máxima entre 20 y 25,000 pesos. Digo, más o menos, ¿no? Dependiendo de la casa o la marca o como se quiera llamar. Pero la pregunta concreta es la siguiente. Si a mí me depositan 20 en cada una de las 5 tarjetas que tengo, ¿estoy en algún momento también sujeto a esto que acabas de poner en el hipotético caso de que te depositen los amigos y que tú le hagas el favor de comprar tal cosa o que te depositen para que tú a su vez saques el dinero porque como no tenía el INE no le podían dar una tarjeta de débito? ¿Qué sucede con esos temas y por qué la cantidad, Julio? Mira, es súper interesante ese tema porque nos envuelve a todos los contribuyentes, personas físicas, a todas las personas. Y sí, hay 20 casos como ese, ¿no? Yo quiero, no sé, mis bolitos para Billie Eilish. No, pues tú tienes tarjeta de tal marca que te da la preventa y todos te depositamos ahí. No. Vámonos para contestar a esta pregunta un poco a los antecedentes de las disposiciones en donde nos van a fiscalizar. Hace un par de sexenios existía el IDE, muchos no se acordarán. El IDE era el impuesto a los depósitos en efectivo y fue una reforma fiscal de hace muchos años. El objetivo que tenía era fiscalizar por medio del efectivo y dijo, bueno, hasta aquellas personas de malos hábitos y de delincuentes, pues tienen que mover dinero. Si el dinero entra a la cuenta bancaria,
te voy a retener un porcentaje. En esa ocasión, si no me recuerdo, era el 2%, el 3%, un 5%. Sobre todo lo que depositaras arriba de 15,000 pesos. Cuando nació ese proyecto, todo el mundo se paró de pestañas porque cómo me lo vas a quitar, y si soy una empresa que me dedico por mi actividad a usar mucho efectivo y lo tengo que depositar y pago mis impuestos, pero me lo quitas desde antes. Bueno, este IDE nació con una expectativa de crecimiento, vamos a poner, de 2,000 millones de pesos de ingresos. Cuando terminó el año, resulta que recaudaron 4,000 millones de pesos, el doble de lo que habían estimado en ley de ingresos. Resulta que era una gran idea para fiscalizar. ¿Pero qué creen? Terminamos el sexenio, inició el siguiente sexenio y el siguiente presidente dijo, no, es una reforma que no estoy de acuerdo y va para atrás. Oye, pero recaudábamos mucho, no, va para atrás. Y la quitaron, solo que con mucho colmillo, la quitan el impuesto, pero no la obligación del banco de reportar todos los depósitos arriba de 15,000 pesos. Entonces, ¿qué sucedió en esos años posteriores a la eliminación del IDE? Que si alguien recibía un depósito de 50,000 pesos, pues 2 años después, porque era el tiempo que se tardaba el fisco, regresaba y te decía, me debes el 30% de tus 50,000 pesos depositados en efectivo. ¿Por qué? Porque a mí el banco, un año después de que recibiste el depósito, era una obligación anual de los bancos, reportaba este depósito. Entonces el fisco llegaba un año después de que se lo habían reportado y te decía, me debes el 30%. Ahí era la limitante, ahí nació la limitante de los 15,000 pesos. Hoy en día, esa limitante en donde el banco tiene que reportar todo depósito arriba de 15,000 pesos en efectivo, lo hace el banco por todas tus cuentas del banco. Entonces, si en el mismo banco tengo 4 tarjetas y en cada una me depositan 10,000, son 40,000, superé los 15,000. El banco va a reportar al SAT que estoy recibiendo depósitos arriba de 15,000 pesos. Y este reporte lo acaban de modificar recientemente y él ya nos lo manda el banco al SAT cada año. Ahora lo manda cada mes. Entonces, ya no se va a tardar 2 años en cobrarte, ahora se va a tardar 2 meses. Entonces, aquí el punto es ese. El límite nació en ese antecedente del IDE, es 15,000 pesos y es por banco. Si tienes 5, 3, 2 tarjetas, es por banco. Cada banco, si yo excedo de 15,000 pesos, será reportado. Y recordemos que aquí es a donde se vincula con la discrepancia fiscal. Disculpen la terminología, pero también hay que por lo menos quedarnos ahí con el ruido del tema. Discrepancia fiscal, ¿qué quiere decir? Todo aquel que gane 100 pesos no puede gastar 250. No hay una paridad. Existe una discrepancia. No puedo gastar más de lo que gano. Y es parte de este elemento, el 15%, es uno de los cuales da la pauta para que el fisco tenga esa idea. Adelante, Victoriano. Gracias. Tengo una duda, perdón, Toño. Por ejemplo, hablas tú de un banco. Si tienes 4 o 5 cuentas en un banco, 15,000 pesos como máximo tienes que tener al mes. Pero yo me refiero, vamos a meter el gol, tarjetas como la SPIN de Oxxo, tarjetas como Fondeadora y tarjetas, por ejemplo, como en el banco, vamos a decir, el BBVA. Me refiero, si tiene un límite, por ejemplo, en el SPIN de Oxxo, yo deposito 20,000 o me depositan 20,000, no directamente los 20,000 de un trancazo, o sea, me depositan 2,000 cada 3 días, pero el límite son 20. Luego, en Fondeadora también, no de trancazo los 15,000 o 20,000, sino cada 3 días hasta llegar a esa cuenta. Y en el BBVA me depositan 10,000 solamente. ¿También sobre eso se hace un reporte o solamente el banco como tal, BBVA? Fíjate que todas estas tarjetas que empezaron a nacer, en donde prácticamente es digamos, una ficha amigo que compro en el Oxxo de la esquina y le deposito dinero y de ahí me pueden mandar dinero y yo lo utilizo para pagar. En estas cuentas no existe una vinculación con la persona. No hay una identificación directa. Entonces las saca de este margen. Claro, tiene un costo y la verdad es que es algo que debe de ser cubierto por la autoridad y lo será en algún momento. ¿Qué costo tiene? El costo del riesgo que si tú pierdes ese documento, tus 20,000 pesos quedaron totalmente fuera. No hay una forma directa de recuperar porque no hay una vinculación a la persona. Entonces, eso es el factor de riesgo. Caso contrario de cualquier otro banco, institución bancaria grande, si tú pierdes tu tarjeta,
vas a los 10 minutos a cuenta de banco, llevas tu INE y te dan una nueva y tu dinero sigue intacto. En el otro se pierde y se fue. Ok, muchas gracias. Adelante, Toño. Sí, Julio, aprovechando, Ida Becerra, que también nos sigue en vivo, nos hace una pregunta a ti, donde nos pregunta, dice, si una persona tiene 2 empleos de diferente régimen, ¿cómo se tiene que dar de alta o cómo identifico qué régimen es más conveniente? Ida Becerra pregunta esto, está en vivo, está viéndonos, Julio. Gracias. Pues aquí hay que identificar cuál es cada actividad. Muchas de ellas pueden convivir en un solo régimen y algunas de ellas pues sí tienen que ser independientes. Por ejemplo, si yo tengo arrendamiento, pero también tengo un sueldo, pueden convivir las dos en un régimen específico. Entonces, aquí la sugerencia es acercarte, ya sea a un contador, puedes acercarte a Prodecon o incluso a la propia autoridad. Eso es algo importante y que nos da la cultura y el conocimiento. El ir a ver al fisco y preguntarle cómo lo voy a hacer no necesariamente me puede poner en riesgo. Todavía conocí a muchos empresarios y me decían, oye, me llegó carta de invitación, voy a ir. No, yo que ya me voy del país. No, espérate, no pasa nada. O sea, al contrario, a los que no quieras tanto, mejor tenlos más cerca. Entonces, no pasa nada, hay que ir y preguntar y simplemente llevar a cabo. Sí, pues aquí lo importante es definir qué actividad es y para poder identificar si puedes estar en un solo régimen o necesariamente tienes que estar en 2 regímenes. Si tú tienes 2 trabajos por sueldos, al final del día, lo único que va a pasar es que cada uno de tus 2 patrones enterará el impuesto y a nivel anual sí tendremos que hacer una declaración para manifestar los ingresos de los 2 y ahí es en donde como personas físicas se vuelve sumamente importante el pagar nuestras facturas del médico con tarjeta, con cheque o transferencia, guardar nuestra factura, la colegiatura de los hijos, el crédito hipotecario, toquemos madera, pero todos aquellos que sean gastos funerarios, honorarios dentales, seguros de gastos médicos, etcétera. Que son las cosas que sí podemos deducir como persona física y que, por ejemplo, estando en sueldos, pues puede ser un beneficio interesante, porque todo lo que pago de colegiaturas podría estar buscando una recuperación, claro, parcial, 20-30% de eso al final del año, ¿no? Y con la parte automatizada de todos los FDIs, pues realmente presentar una declaración hoy en día como persona física puede ser realmente sencillo y con un par de clics en 2 semanas está recuperando dinero. Ese sería mi. Gracias, Julio. Pues como siempre, el tiempo se pasa volando. Y digo, para toda la gente que tenga este tipo de cuestiones o necesidades, pues bueno, también pues pueden buscar directamente al contador Julio Aguilar Juárez en su corporativo Láragos Consultores, porque también es la parte importante de que los invitados no solamente en la parte dogmática, en la parte teórica, sino que también, pues la mayoría de ellos se dedica o tiene sus corporativos, despachos que también ofrecen, pues no solamente el tema contable, jurídico, sino también el tema de otros temas que pueden ser más empresariales como el tema laboral. Y pues bueno, algo con lo que quisieras cerrar, Julio, para nuestro público que nos está escuchando, estamos ya al final de la cápsula. Digo, siempre quedarán muchas dudas. Sabemos que son temas de suma importancia, pero que también, pues, en lo que nos dejas, y creo es la importancia de que, así como al dentista, tenemos que tomarle una importancia de visitarlo por lo menos cada 6 meses, creo cada 3, bueno, y que a lo mejor pasaban años y no íbamos. Pues ahora también en la materia fiscal debemos estar más pendientes, ya no anual, sino hasta mensualmente en la parte de la revisión de nuestras declaraciones, de nuestra situación fiscal, como bien decías, ¿no? Checar esta parte de la constancia de situación fiscal y también estas opiniones de cumplimiento. Y pues bueno, toda la parte de lo que nos has comentado ha sido de suma importancia, también el saber que esas cartas de invitación que se están haciendo, pues bueno, sí es dable atenderlas, las asemejo como en las materias de mediación, en materia laboral, en materia penal, pues donde, pues bueno, es una invitación, como bien decías, para poder platicar y también establecer cuestiones subsanables como medida de prevención antes de iniciar, ¿no? Un proceso ya de conflicto o ya de judicializar algún tipo de situación. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que nos dejas, Julio, para toda esa parte? Digo, hay muchas dudas y comentarios que también, pues bueno, también te pediré al final para
que nos digas en dónde te vas a presentar. Sabemos que vas a dar un taller, una conferencia próximos días. Y pues bueno, ¿cuál es el tema? Ya nos dijiste muchos, pero ¿cuál sería con lo que tú nos dejas en esta cápsula del día de hoy, Julio? Gracias. Gracias, Toño. Fíjate que para mí la recomendación hoy en día es busquemos adoptar ese sentido de responsabilidad como empresarios, de conocer un poquito lo que implica nuestro cumplimiento de obligaciones. No necesitamos ser expertos en la materia, pero sí es importante responsabilizarnos de que existe la obligación de pagar impuestos, de que sí vamos a tener que pagar impuestos, solo veamos que se haga de la forma más adecuada y correcta. La ley tiene muchas facilidades que desafortunadamente por no conocerlas, muchas personas no las aplican, ¿no? Es típico que en abril me hacen o nos hacen la pregunta a los contadores de, oye, ¿qué puedo deducir? Bueno, ¿para qué te digo hoy, abril del 23, qué puedes deducir si lo tenías que haber hecho durante el 22? Ese tipo de situaciones en donde dejamos al final esta revisión que debe ser hoy en día de manera recurrente directamente hacia nuestro equipo para tener un adecuado cumplimiento, pues también el acercarse frecuentemente al experto para hacer evaluaciones, ¿no? Como lo decías, el ir al dentista no es simplemente cada vez que me duela la muela, ¿no? Es ir de manera preventiva, ¿no? Por lo menos una vez al año que nos revisen, ¿no? Lo ideal sería cada 6 meses. Bueno, en el caso de la materia fiscal, de igual manera es una muy buena sugerencia el que siempre un tercero vaya y le eche un vistazo a tus números. ¿Por qué? Porque con esto evitamos la ceguera de taller. Muchas veces cuando hacemos lo mismo todo el tiempo, pues nos limitamos a lo que conocemos ahí. Cuando llega un tercero que quizás no lo ve de la misma manera o tiene una perspectiva diferente, bueno, te puede abrir los ojos a ver que todo lo estés haciendo bien. Entonces, esa sugerencia de hacer un tipo check-up, una evaluación, una perspectiva diferente, pues nos va a abrir los ojos y nos va a permitir estar más tranquilos para cuando llegue a suceder, si sucede que nos toque la puerta a la autoridad, pues nos sintamos con toda la paz y tranquilidad de que sabemos que si llega a salir algo, será lo mínimo. ¿Por qué? Porque, como lo mencionábamos en la estadística, ¿no? Difícilmente la autoridad se va a ir con las manos completamente vacías con esos números, pero por lo menos que sea lo menos y lo mínimo y no sea algo que ponga en riesgo la propia empresa, la operación, la seguridad o el patrimonio de las personas, porque hoy en día pues existen responsabilidades muy altas, como lo decíamos en algún momento en la cápsula, pueden ir hasta la pena corpórea, ¿no? Ya no solo el perder tus bienes patrimoniales, sino incluso tu libertad. Entonces, y esto puede ser por un descuido o una mala planeación, entonces siempre el acercarse, ¿no? Y si tienen duda de lo que están recibiendo de comentario de un profesional, pues buscar a otro profesional o incluso a la propia Prodecon, que puede ser un elemento, un tercero, que puede ayudarnos a solventar este tipo de dudas. Entonces, mi perspectiva, mi recomendación es, hoy en día, responsabilicémonos un poco de nuestros impuestos y nuestras obligaciones, porque al final, como empresario, como responsable, representante legal, pues tenemos un grado de responsabilidad alto ante la autoridad. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Julio, amigo. Y pues bueno, aprovechando también que nos escuchan y habrá gente que esté más interesada para ahondar en los temas fiscales, pues también sabemos de tu capacidad, de tu formación, tu experiencia, y no quiero dejar pasar sin que nos invites en tu próxima conferencia, taller que vas a dar, si nos quieres compartir la información. Claro, el próximo 24 de febrero estaré dando una masterclass de la declaración anual de personas morales en la UDLA. Me recibí la invitación de poder participar con ellos dando una masterclass para todos los que estén interesados en ver el cumplimiento de estas obligaciones. Tenemos un año muy interesante, dado que ha cambiado el formato, vienen comparativos, viene mucha información precargada que va a volver este año más interesante que los anteriores para este cumplimiento de obligaciones. Entonces, hay que evitar estar sufriendo durante marzo que estemos preparando la declaración anual. Muchas gracias, Toño. Pues nada, agradecer a la rectora de la Universidad Nova de Ciencias Jurídicas, la maestra Ivonne Leiva, por siempre tener el tino para este tipo de invitados, y obviamente a ti, mi querido Toño, por compartir estas entrevistas que en su momento, pues también en lo personal, pues me sirven muchísimo porque voy aprendiendo y voy conociendo algunos temas que pues no domino, ¿no? Y obviamente a Julio,
Gracias, Julio. Creo que fue una brillante entrevista. Esperemos que no sea la última, sino la primera de muchas. Con todo gusto, será un placer. Pues muchas gracias a todos los que nos siguieron en vivo el día de hoy en la cápsula, aquí con nuestro invitado, el contador Julio Aguilar. Y pues bueno, invitarlos a nombre de la rectora de la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, la maestra Ivonne Leiva Díaz, pues a que estudien con nosotros el bachillerato general, la licenciatura en Seguridad Pública y Derecho, las maestrías en Sistema Penal Acusatorio, Derecho Electoral y Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos en tan solo 1 año 4 meses. Síganos por las redes sociales, en Facebook por Universidad Nova en Ciencias Jurídicas y nuestra página principal www.unosig.edu.mx. Y pues bueno, con esto finalizamos la cápsula del día de hoy. Agradezco a todos los que nos siguieron, las preguntas, y pues nos vemos la próxima semana en otra cápsula de la Universidad Nova. Muchas gracias, buenas noches, saludos, gracias, señor Fernando en Puebla. Gracias.